Tenemos en línea a Guillermo Moreno, economista de profesión, supo ser uno de los funcionarios más importantes del gobierno de Néstor y Cristina Kirchner, fue secretario de Comunicaciones entre el año 2003 y el año 2006, de Comercio Interior desde el año 2006 hasta el 2013 y además agregado económico en la Embajada Argentina en Roma, en Italia. Así que bueno, muy adecuado para conversar con él las declaraciones sobre el Papa Francisco, que tuvieron ayer un enorme revuelo en la opinión pública. La producción eligió entonces recibirlo a Guillermo Moreno para hablar de las declaraciones del Papa Francisco con una canción de Pedro y Pablo que se llama Padre Francisco. Lo que piensan sobre Cristo. Tienen otra preocupación. Padre Francisco, le han agregado un nuevo clavo al crucifijo. Muy buen día, muy buen año, Guillermo Moreno. Jorge Fontevecchia lo saluda. Vamos a cerrar la nota con otra canción. Le vamos a poner la marcha peronista cansada en ritmo de bossa nova en portugués, para que lo disfrute otra marcha como la vez anterior que le gustó cuando le pasamos. Pero bueno, aquí teníamos lo del Papa Francisco por las declaraciones de ayer del Papa Francisco. ¿Le parece compartir juntos una breve parte del reportaje del Papa Francisco donde casualmente se menciona la economía argentina? ¿Cómo no? Gracias. Lo ponemos. Argentina en este momento, esto es, no hago política, leo los datos, tiene un nivel de inflación impresionante. En el año 55, usted no había nacido, en el año 55, cuando terminé mi escuela secundaria, el nivel de pobreza de Argentina era el 5%. Hoy está en el 52%, creo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mala administración, malas políticas. Bueno, a su juego lo llamaron, Guillermo Moreno. Cuéntenos cuál es su visión de lo que dijo el Papa y responsabilidad de quiénes serían las malas políticas, de cuáles. Porque cada uno, Pichetto dice que son las malas políticas del peronismo, la vocero dice que las malas políticas de Macri y el neoliberalismo. Estoy muy interesado en conocer su propia interpretación. Mire, primero, está hablando sobre la Argentina uno de los 3, 4 podríamos decir, pero yo digo 3 hombres más importantes de este momento. La mesa de Occidente ampliada, la mesa chica de Occidente, que excluye a Xi Jinping, que excluye a China, son Putin, volverá a ser Trump y sin duda es el Papa. Entonces, primero tenemos que prestarle mucha atención, porque uno tiende a decir, bueno, el Papa nació en Flores, yo tuve la comunión con él, sí, yo hablaba con él, no, pero yo lo vi en la cancha de San Lorenzo, y entonces... Perdóneme, Guillermo, hay una frase que se dice que nadie es premio Nobel para su mujer en calzoncillos. Ahí está. En el caso del Papa esa frase sería, pero convengamos que el sentido es ese que estamos diciendo. No es profeta en su tierra sería, pero la adecuada, pero no importa, se entendió y la suya es mucho más gráfica. Y entonces tendemos a subestimar, entonces una vocera de un presidente se le ocurre decir, bueno, el Papa dijo lo que dijo, está perfectamente informado, entiende todo, sabe todo, y cuando el mundo se ordena, lo llaman a él. Por eso digo, en la mesa chica de Occidente, obviamente hay una silla disputada, que es la de Estados Unidos, no disputada en el sentido que no esté, sino quién se sienta. Se sentaba Trump, ahora se sienta Biden y seguramente se va a volver a sentar Trump. La de Rusia no hay duda, se sienta Putin, y el Papa se sienta como guía espiritual de la humanidad. No hay nadie, no hay ninguna religión que no diga el Papa es el que se tiene que sentar ahí. Y ese Papa es nuestro. Y por lo tanto, cuando habla de la Argentina, habla con un conocimiento
sustantivo, un conocimiento supino. Lo que está diciendo el Papa es exactamente así. Es exactamente así. Critica a Alberto Fernández, critica a las políticas neoliberales de Macri, de las dictaduras, de Menem. ¿A quién critica? Mire, él está diciendo, poniendo una fecha, cuando él termina la escuela secundaria, yo le diría que incluso hubo momentos que la pobreza fue menor. Cuando fue el Cordobazo, sí, 1974 usted tiene ahí 4% de pobres. Ahí está. En el Cordobazo estábamos en un 2-3%. ¿Por qué no son exactas esas cifras? Porque no se medía la pobreza. En el campo, se medían por ejemplo, las claro. necesidades básicas insatisfechas. La pobreza es una medición en Argentina que empieza como decisión política con Alfonsín. Y la primera vez que se mide es con Menem, con la metodología de Alfonsín. Usted sabe cómo son los radicales. Entonces, Alfonsín tomó la decisión política y hasta que pudieron hacer la primera medición ya no estaba más Alfonsín. En ese equipo estaban todos los técnicos que estaban en el INDEC y contratados por afuera también, como corresponde, los expertos que había sobre población en aquel momento. Pero bueno, los radicales son así, usted lo sabe, demoran y bueno, la primera medición la hizo Menem. Por lo tanto, hablar estrictamente de la pobreza y comparar, tenemos que hacer estos empalmes entre las necesidades básicas insatisfechas y la pobreza. Ahora, perfectamente entendemos... A ver si le interpreto, perdóneme, Guillermo, porque sobre este tema hemos discutido muchas veces públicamente, cambiado opiniones con quien tiene, con Salvia, con quien tiene a cargo el Instituto de Medición de la Pobreza de la Universidad Católica Argentina, de que uno camina por Latinoamérica y ve claramente que la pobreza en la mayoría de los países latinoamericanos, no me refiero en Uruguay, que podría ser una excepción, pero en Brasil, en Colombia, en Ecuador, en Perú, es mucho mayor que en la Argentina. Claro. Sin embargo, ellos aparecen con 20% de pobres y nosotros con 50%. Muy bien. Entonces, es muy atinada su observación. ¿Por qué pasa eso? Porque no hay una medición, un parámetro mundial de medición de la pobreza. Cada país la mide como su instituto de estadística considera que hay que medirla. Alemania, por ejemplo, para ir al viejo ejemplo de Aníbal Fernández, mide la pobreza con respecto a aquellos que están alejados del ingreso medio. Entonces, si usted tiene un ingreso muy alto, obviamente sube el promedio de ese país. Entonces, todos los que están alejados de esa media son pobres, muy alejados son pobres. Ahora, aunque no tengan ninguna necesidad insatisfecha, claro. Mucho mejor que nosotros acá. Ahora, volviendo acá con acá, una de las cosas que hablamos con Salvia... Perdóneme. Vale la pena aclarar. No, pero esto es muy importante aclararlo, porque ya que estamos en esto, así, lo que ahora demora un minuto, esclarece para adelante. El primero que cambia la medición de la pobreza en la Argentina, la metodología para medir la pobreza, es Macri. Es Macri. Todos los gobiernos de la dictadura, hasta Macri, midieron la pobreza de la misma manera, que es la metodología que había definido para la Argentina el equipo de Alfonsín, que fue el primero que tomó el trabajo técnico de medir la pobreza en la Argentina. ¿Qué hizo Macri? Como cada país es soberano para definir el criterio de pobreza que le considere que es correcto, él agudizó la manera de medir la pobreza para que dé más alta. ¿Se entiende lo que digo? Entiendo. Usted, por ejemplo, podría decir, aquella persona que no come un salame picado fino por semana es pobre. Y otro puede decir, aquel que no coma bondiola, 100 gramos de bondiola por semana es pobre. Estoy diciendo un ejemplo para que se entienda. Obviamente que la bondiola es más cara que el picado fino. Por lo tanto, va a haber mucha más gente que no comió 100 gramos de picado fino que de bondiola. Por lo tanto, cuando usted pone en la canasta la bondiola, es obvio que va a haber más pobres. Bueno, eso hizo Macri. ¿Para qué? Para que le diera la pobreza que ellos decían que había dejado el anterior gobierno. No hay problema, eso ya lo explicaron, está en el INDEC. Y la diferencia entre una medición y otra es de 14 puntos porcentuales. Por eso
Por eso la UCA, que ese instituto de la universidad no es la universidad, eso es Salvia, que es un muchacho que de esto sabe poquito y nada, se lo digo con mucho conocimiento de causa. Al nivel que, ya que usted habla tantas veces con Salvia, no tenemos ningún inconveniente de hacer un debate que usted coordine, con las reglas de juego que pongan Salvia y usted. Yo voy y me entero en ese momento de las reglas y las cumplo. Lo hacemos, Guillermo, lo hacemos. Yo creo que Salvia va a aceptar sin gusto. Yo ya le estoy diciendo que Salvia no le va a aceptar, pero no hay ningún inconveniente. Usted tiene acá mi ofrecimiento público. Por lo tanto, lo que dice el Papa es exactamente la pobreza, medida como se midió siempre en la Argentina, contra la diferencia que debería haber ahora sobre unas situaciones que en realidad, debería estar 14 puntos más arriba todavía. Ahora, porque Guillermo, el Papa lo que le está dando son las cifras actuales, con las proyecciones actuales, con la inflación actual y el deterioro de los ingresos. Salvia le va a mandar muy cerquita de lo que dijo el Papa. Ahora, siguiendo con el planteo este de ceteris paribus, porque finalmente de lo que estamos hablando no estamos comparando iguales, ¿no? Como cambia, sí. Alfonsín coloca un parámetro, un protocolo, y Macri trata de modificarlo, pero esencialmente el primero constante es el que aparece con Alfonsín y que se empieza a medir recién a comienzos de los 90 con Menem. Cuando uno habla de 1974 con 4% de pobres, bueno, las estadísticas del 74 y las de hoy no son comparables, es a lo que íbamos, por lo mismo que usted acaba de exponer, pero además una de las cosas que aparece como por lo menos plausible es que en el 74 el conurbano bonaerense era un tercio del actual y parte de la población que hoy integra el conurbano bonaerense vino de lugares donde no se medía la pobreza, del interior, del campo, y se medía la pobreza solamente en las grandes ciudades. Entonces, simplemente lo que pueda estar sucediendo, no simplemente, uno de los elementos que pueda estar sucediendo también, es la visibilización de una pobreza que no estaba medida. No, discúlpeme que lo corrija. Por favor. Obviamente que la encuesta permanente de hogares se hace en los aglomerados, en los grandes aglomerados. Se hace en todo el país, en los grandes aglomerados. Pero en los grandes aglomerados, claro. Claro. Pero después se reexpande al total de la población. O sea, si bien la muestra se hace sobre los circuitos urbanos, después se respande. Y esa expansión, en realidad, como metodológicamente está bien hecha, no trae mayores dificultades. Lo que le quiero decir es, mire, en realidad, lo que nosotros estamos diciendo ahora es, esto no son comparables porque Macri cambió la metodología, si no sería perfectamente comparable. Pero obviamente lo que está diciendo el Papa es que con la inflación de julio para acá, usted tiene el tercer trimestre, ahora le va a salir el cuarto trimestre, con la inflación que hubo, el deterioro de los ingresos, jubilados, pensionados, y el hallazgo, la singularidad, que por primera vez en la Argentina un hombre trabaja y es pobre. Eso violenta el salario mínimo vital y móvil, incluso en la dictadura. Cuando se discutía el salario mínimo vital y móvil, con la CGT intervenida y todo lo que usted quisiera, el piso del salario era el que garantizaba o bien que tuviera las necesidades básicas satisfechas o bien que no fuera pobre. Obviamente, lo de la pobreza ya no hay dictadura para acá, en necesidades básicas. ¿Cuál era el piso del salario básico y del mínimo vital y móvil, ese salario mínimo que generalmente está debajo de los salarios de convenio, para que un hombre que trabajara no fuera pobre? Ahora se da la singularidad de que una mujer trabaja y es pobre. Mire, eso no pasó nunca en la Argentina. Esto es obvio, producto del desastre de las políticas neoliberales y socialdemócratas que imperaron en la Argentina de Alfonsín para aquí, menos en la década ganada, donde yo tuve el orgullo de participar de ese equipo con una actitud o un trabajo a destajo que usted resaltó cuando empezó la nota. Entonces le digo, mire, en la Argentina, la escuela austríaca, que puede ser tanto con orientación neoliberal o con orientación socialdemócrata, como Juan Alfonsín de la Rúa, y este gobierno aumentan la pobreza.
con orientación neoliberal también aumenta la pobreza, porque es el capitalismo de los banqueros. ¿Cuál es el que baja la pobreza? El capitalismo de producción y trabajo. Ahora, en este siglo, o de la dictadura para aquí, el único esquema claro y contundente de un capitalismo de producción y trabajo fue el que inició Duhalde y se completó hasta la llegada de Kicillof. Y toma esa terrible decisión en enero del 2014 de devaluar. Irrumpe nuevamente este ciclo económico que nos está llevando a este desastre, que es el ciclo económico, ya sea neoliberal con Macri los 2 últimos años o socialdemócrata todo el resto. Guillermo, Claramente Kicillof es una cabeza socialdemócrata. Claramente los 2 últimos años de Macri fueron neoliberal con la llegada del Fondo Monetario y claramente ahora Alberto Fernández y los ministros que tiene, sobre todo Guzmán, son socialdemócratas. No le voy a dar esa caracterización a Massa porque Massa es un muchacho que es abogado y bueno, sabe lo que sabe de esto. Massa en realidad está pensando que la economía es como jugar al tute cabrero. Y ahí está lo que está pasando ahora, ¿no? Entonces toma devalúa para un producto, después hace una historia con las eléctricas y se supone que le tiene que condenar una deuda, y si no un día nos levantamos y dice que va a gastar 1.000 millones, no sabemos si va a comprar 1.000 millones de bonos en valor nominal o va a gastar 1.000 millones de dólares para comprar bonos. Bueno, ahí tiene usted. Le voy a decir, en reconocimiento, yo soy un gran lector, intento serlo con el tiempo que tengo, el único diario que sacó la noticia de Moody's de que consideraban esta maniobra de Massa como un default para la Argentina fue Perfil, ¿eh? Al menos que yo leí de los diarios nacionales. Ningún otro diario sacó la noticia que usted sacó ayer. O sea, los economistas nos enteramos por Perfil que Moody's estaba catalogando esta maniobra de Massa como un posible default de la Argentina cuando saliera a ejercitarse sobre esos bonos que estaban comprando. En este caso, vamos a esperar la investigación, pero usted publicó la nota ayer. Porque la economía es algo mucho más importante que pensar que es un juego de taita, ¿no? A ver quién es el más vivo. Guillermo, a la larga no funciona así. Le propongo lo siguiente, entonces. Vamos a llamar a Agustín Salvi a ver si podemos hacer la misma semana próxima ese debate. Y si no se produce, si él no acepta, como usted supone y adelanta, lo volvemos a llamar para continuar el tema solo. ¿Le parece? Me parece extraordinario. Desde hace muchísimos años que quiero debatir con las reglas que ustedes definan con ese caballero. Vamos, y me encantaría hacerlo, así que cuente conmigo y con mi equipo. Vamos a alegrarle la mañana entonces y le vamos a hacer escuchar de despedida. No solo, escúcheme Jorge, no solo me alegra, sino que yo fue al primero que le dije que la misión del peronista es peronizar el mundo. Y usted me lo está confirmando, es extraordinario. Hasta un próximo encuentro, Guillermo. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Todos unidos triunfaremos e como sempre daremos